Hola a todos, reciban un cordial saludo. Gracias por atender esta, esta mesa redonda que está insertada en la celebración del Día Mundial del Sueño de este año 2021. Vamos a participar con la mesa redonda en la que se va a tocar el tema sobre el sueño y los trastornos del estado de ánimo en el contexto de la pandemia por COVID-19. Todos estamos un poco ansiosos, un poco deprimidos, un poco insomnes por esta pandemia, pero qué mejor que contar con grandes expertos en el tema de la salud mental y el ámbito del sueño. Entonces, bueno, en esta ocasión vamos a platicar con la doctora Margarita Reyes Zúñiga. Contamos con su presencia. Ella es psiquiatra, está adscrita a la Clínica de Sueño del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas. Muchas gracias, doctora Margarita, por tu participación. Contamos con el doctor Andrés Barrera Medina, él es psiquiatra, está adscrito a la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y contamos con el psicólogo Eli Anaya Vela, él también está adscrito a la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM. Muchas gracias por su participación. Yo soy Ulises Jiménez Correa y bueno, pues iniciemos con esta mesa redonda. El tema es, ¿qué está pasando con la ansiedad, con la depresión y estos trastornos del estado de ánimo ahora que estamos en pandemia? Entonces, bueno, creo que lo primero o lo más conducente es preguntar qué son los trastornos del estado de ánimo. Adelante, ¿quién quisiera iniciar? Doctor Barrera, ¿podría darnos alguna opinión? Sí, claro. Muchas gracias por la invitación. Los trastornos del estado de ánimo se pueden clasificar lo que sería la depresión y hay otro grupo o apartado de trastornos del estado de ánimo que son el trastorno bipolar, que dentro del trastorno bipolar se encuentra lo que sea la depresión y también los episodios maníacos y hipomaníacos. Cabe señalar que los trastornos del estado de ánimo, principalmente la depresión mayor, que es la depresión que vamos a encontrar con mayor frecuencia en este tiempo, se va a acompañar de varios síntomas, entre ellos pues de que las personas no disfrutan las cosas que realizan, que hay un cambio en las actividades que realizaban previamente, que puedan tener problemas de sueño. Dentro de los problemas de sueño pues, pueden tener más frecuentemente insomnio, que el insomnio pues es la dificultad para iniciar el sueño, que uno despierta en la noche, que tarda en conciliar el sueño, que despierta más temprano del deseado, que siente que uno no descansa de manera profunda, y también la somnolencia, es decir, la necesidad de quedarse dormido durante el día y que va a interferir con las actividades de la vida diaria. Y además pues, también pueden presentar cansancio, problemas en la concentración, ideas de muerte, problemas de apetito o problemas ya sea de peso, que pueden ser de aumento de peso o una disminución de peso. Muy bien, pues bueno, escuchando tu respuesta, creo que a muchos de nosotros nos han pasado algunos de estos síntomas en este periodo de pandemia. Sin embargo, tener alguno de estos síntomas no necesariamente quiere decir que tenemos un trastorno de ansiedad. Pero bueno, doctora Margarita, en tu experiencia, ¿cuáles son los trastornos del estado de ánimo que te reportan tus pacientes en este último año? Platícanos un poquito de tu experiencia clínica. Muchas gracias por la invitación y me alegra poder estar en contacto con ustedes y gracias al público que nos sigue.
verdaderamente hay un incremento en la prevalencia y la incidencia de estas alteraciones del estado de ánimo como consecuencia del confinamiento por esta enfermedad causada por el COVID-19. Y hemos visto muchos trastornos adaptativos con síntomas depresivos y con síntomas de ansiedad. Pero también hemos visto pacientes que ya estaban mal desde antes y que venían arrastrando síntomas desde hace mucho tiempo, pero no se daban cuenta, ¿no? Y aquí vale la pena resaltar a la distimia, que es una depresión leve, que pasa desapercibida. Quien la padece no le molesta tanto, no interfiere tanto con sus actividades, aunque sí con su capacidad de disfrutar las cosas que hace, pero la gente no se da cuenta, justo por lo leve y lo crónico que es, pasan la vida así, años, etcétera. Y después llega el COVID-19 y después de un tiempo de adaptación, un tiempo durmiendo mal, etcétera, los síntomas depresivos se acentúan. Y esta intensidad, este aumento de la intensidad de los síntomas ha llevado a los pacientes, tanto hombres, que les cuesta mucho trabajo buscar ayuda, como mujeres, a buscar tratamiento. Definitivamente la distimia más un trastorno adaptativo sobrepuesto, sobreposicionado, es lo que hemos visto más en la consulta. Y un denominador común de todo esto es el insomnio, ¿no? El insomnio, lo sabemos, es un predictor para trastornos depresivos y ha sido un motivo de consulta muy frecuente. Gracias. Eli, tenemos el tema del insomnio. Creo que, como bien menciona la doctora Margarita, el insomnio y estos trastornos del estado de ánimo pareciera que van de la mano. En tu experiencia clínica, ¿qué has visto en relación al COVID y el insomnio? Muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, como decía la doctora Margarita, el hecho de que el COVID sea un potenciador de muchos de los trastornos que ya veníamos o que se venían presentando, creo que el hecho del encierro, el estrés, todas estas situaciones que cambiaron a partir del encierro y de la pandemia, bueno, hicieron que muchas de las personas que ya estaban recuperándose de insomnio, o que en algún momento encontramos como muchos avances que ya estaban estabilizando su sueño, vuelvan a recaer. Ahora sí que suena redundante, pero van a recaer en esta situación de empezar a tener despertares, la dificultad para empezar a dormir, el despertar prematuro, la sensación de un sueño no reparador. Empieza a ser como una constante en todos los pacientes que de alguna forma ya estaban presentando alteraciones para empezar a dormir. Entonces, creo que sí es bien importante entender esta situación en la que el COVID no solo vino a movernos a todos los de la población en general, sino a aquellas personas que de alguna forma ya traían un trastorno preexistente en cuanto a sueño como pudieran ser trastornos del estado de ánimo, vinieron a agudizar sus problemas. Entonces, está sumamente relacionado con esta situación de insomnio y COVID. Bien, muchas gracias. En un contexto general de clínica de sueño, los pacientes que buscan apoyo por padecer insomnio y en relación al COVID podríamos hablar de 3 escenarios diferentes. Uno, las personas que están padeciendo trastornos de sueño por estar en cuarentena. 2,
los pacientes que sufren de insomnio porque falleció alguien de sus familiares. Y 3, aquellos pacientes que se infectaron de COVID, que estuvieron hospitalizados y que la experiencia fue emocionalmente traumática, por decirlo menos. ¿Qué me puede compartir cada uno de ustedes en relación a sus experiencias en este sentido? Adelante, doctora Margarita. Tienes apagado tu micrófono. Perdón, perdón. Realmente hay mucho que compartir al respecto y creo que estas 3 divisiones son razonables. No siempre buscamos agrupar para tratar de entender los fenómenos. Un buen número de la población, que yo creo que es la mayoría, tienen insomnio asociado a la cambio, solo por la cuarentena, ¿no? Solo por la limitación de la movilidad, por dejar de hacer ejercicio, por dejar de... Hay pacientes, ¿no? Un paciente que tiene una empresa, es un hombre sedentario, pero caminaba para ir a la empresa, salía a caminar porque tenía que reunirse con un cliente, etcétera. Y ya no tiene esa actividad, ¿no? Y ya no tiene la actividad y entonces tiene otra vez, que ya había estado controlado, el incremento en la latencia a sueño, los despertares a mitad de la noche, etcétera. Y ese grupo a mí me parece muy preocupante. Si bien los síntomas pueden ser leves a moderados, es un grupo muy amplio de la población. Y probablemente sea el grupo al que estos programas educativos, ¿no? Y de higiene de sueño, etcétera, que tanto nos interesa compartir a la población general, puedan ayudarse de esto. Es sumamente importante que este grupo, por ejemplo, realice actividad física, sea como sea. Porque si este insomnio persiste, un paciente que no tiene alteración del estado de ánimo, que no tiene síntomas de ansiedad, solo insomnio, si este insomnio persiste a lo largo del tiempo, se va a convertir en un trastorno del estado de ánimo. Quien ha pasado, ha tenido una pérdida, un fallecimiento, o ha estado enfermo, ha sido hospitalizado, etcétera, son otros 2 grandes grupos de pacientes en toda esta vorágine que estamos viviendo. Quien ha tenido pérdidas, y lamentablemente quien ha tenido pérdidas no ha perdido un familiar, ha perdido 2 o 3 familiares por familia, ¿no? 10 miembros de la familia han estado contagiados, etcétera. Verdaderamente nadie estábamos preparados para esto. Aquí la recomendación pues es igual, ¿no? Tratar de hacer comunidad, ¿no? En la medida de lo posible, no perder el contacto familiar, aunque sea a distancia, tratar de concentrarse en las cosas que pueden controlar, etcétera. Y probablemente si los síntomas se perpetúan a través del tiempo, pues buscar ayuda profesional. Y quienes han estado hospitalizados y han estado en terapia intensiva y con intubación, la salida de un paciente de la terapia intensiva es un logro, sin lugar a dudas, pero la recuperación, la rehabilitación es un reto todavía mucho mayor. Y la verdad es que no, de pronto bastaría o pensaríamos que es suficiente con salvar la vida, ¿no? Bueno, el paciente ya sobrevivió, se va de alta a su casa, pero no se puede mover, no se puede sostener. Antes salía a vender o tenía un negocio, etcétera, y ahora no se puede ni siquiera levantar. Imagínense cómo está el estado de ánimo, ¿no? Ya no digamos el sueño. En este grupo de pacientes que hemos visto en el INER, varios egresados de la terapia intensiva, hemos visto mucha neuropatía, síndrome de piernas inquietas, por supuesto ansiedad y síntomas depresivos, pero lo que más les afecta
tanto en lo emocional como en lo físico, obviamente, son las secuelas de la estancia prolongada en las terapias intensivas. Y es muy importante que sepan que de esto se pueden recuperar, ¿no? Que hay que buscar la rehabilitación, el adecuado tratamiento farmacológico, etcétera. Muy bien, qué interesante todo este contexto que nos das. Doctor Barrera, ¿alguna opinión al respecto? Igual tienes apagado tu micrófono. Sí, además de lo que dijo la doctora Margarita, pues la inactividad física, obviamente la baja exposición a la luz del sol, hay que recordar que la luz del sol pues es un elemento importante sobre todo para nuestro ciclo circadiano, porque con la luz del sol el cerebro asocia de que durante el día pues uno debe estar activo, despierto, y en la noche, ante la ausencia de la luz del sol y que aparezca la oscuridad, pues se libera lo que sea la melatonina, que es una sustancia que nos ayuda en parte pues a inducir el sueño. También pues los que sean otros factores como las preocupaciones, es muy frecuente en esta época por la incertidumbre, no sabemos qué es lo que va a pasar posteriormente en el aspecto económico, en el aspecto del trabajo, en el aspecto sobre todo de salud, cuándo va a terminar sobre todo el confinamiento, la cuarentena, el COVID, todas esas preocupaciones y el estrés pues hace que se libere lo que sea el cortisol, que es una hormona que está involucrada en lo que sería en la vigilia o en el despertar. Entonces al estar elevada esta hormona en la sangre pues hace que uno esté más alerta, que uno tenga problemas para conciliar el sueño. Obviamente los niveles elevados de cortisol pues hace que también pueda producir depresión, ansiedad a largo plazo y disminuya lo que sería las defensas del cuerpo. Por otro lado, también se ha visto y se ha reportado en la literatura y se ha visto también en la práctica clínica que los pacientes que hayan presentado COVID, debido a que el COVID es una enfermedad inflamatoria sistémica, pues también por esta misma inflamación también pueden tener algunas secuelas, como lo que sería la fatiga, a veces como problemas para respirar, el insomnio, la depresión y la ansiedad. Y hemos visto sobre todo en las consultas virtuales de aquí de la clínica de sueño, que ya pacientes que ya tenían COVID, obviamente por la preocupación, por el estrés de saber que están enfermos, de si se podían complicar, más aparte por la misma enfermedad per se, pues esto va a originar pues insomnio, y al tener insomnio, pues los pacientes se van a preocupar más sobre las consecuencias del insomnio, que no pueden dormir más, pues eso genera más ansiedad y a su vez pues también insomnio, es un círculo vicioso. Entonces es muy común también en estos pacientes. Muy bien, muchas gracias. Eli, ¿qué nos podrías ahondar en el sentido de las preocupaciones y sobre todo en el tema del duelo, que ahora es una constante desde hace un año? Sí, claro. Creo que tiene mucho que ver con esta situación de no solo de que algún familiar haya muerto, ¿no? Creo que la preocupación de las personas puede relacionarse al estrés de tener que salir, ¿no? No nada más es el estrés que me provoca el tener que salir porque tengo que cumplir con un horario, con un trabajo, con alguna situación, sino que regreso a casa y la preocupación de poder enfermar a mi familiar, a mis seres queridos y pensar que ellos se están resguardando y que yo pudiera ser un agente que pudiera en algún momento infectar a los familiares, creo que también es una preocupación que se tiene, ¿no? El hecho de estar preocupado por las personas mayores, por los familiares que ya tienen una enfermedad preexistente como hipertensión, diabetes o todas estas que están relacionadas con mayores complicaciones durante o al padecer COVID. Creo que sí es un factor muy fuerte para incrementar los niveles de estrés, como bien decía el doctor, y obviamente esta parte de estar expuestos a las muertes tan prontas y el hecho de saber, por un lado, que se murió tal persona, que el vecino, que el amigo,
nos están bombardeando constantemente con situaciones emocionales que nos llegan a rebasar. Entonces, el no estar preparados, difícilmente estamos preparados para una muerte, pero el estar preparado para situaciones de pérdidas tan constantes, y no solo de pérdidas de familiares o de amigos, sino la pérdida de la movilidad, la pérdida de mis hábitos, la pérdida de tantas situaciones que se han presentado con esta pandemia. Bueno, son eventos que nos estresan muchísimo, y este estrés puede verse reflejado a través de ira, a través de molestia, a través de culpa, frustración, miedo, todas estas sensaciones o emociones que en algún momento, si se aglomeran y son tan fuertes, pueden llegarnos a provocar malestares muy fuertes, ¿no? Llegar al punto de crearse un trastorno que efectivamente creo que una parte importante que decían es esta parte de cómo nos está afectando el COVID para el sueño. Pero creo que también sería importante es qué estamos haciendo como para evitar que eso se vuelva un trastorno. ¿Por qué? Porque regularmente tenemos mecanismos compensatorios para dormir mejor, que en lugar de ayudarnos, nos empiezan a perjudicar. Vemos mucho en la práctica que la gente quiere cansarse mucho para poder dormir, ¿no? Y empieza a hacer mucho ejercicio por la noche, y entonces, sin saber que el ejercicio es muy bueno, pero es un activador, y si lo hacemos por la noche, lo que va a ocasionar es que nos cansemos, pero no que nos relajemos. Y es bien importante el poder estar relajados para poder dormir. O a veces, como no duermen en la noche, empiezan a tomar siestas en el día para compensar un poquito, y seguramente con que me ayude a estar bien durante el día, con eso es suficiente. Pero en la noche no podemos dormir. Entonces, creo que sí sería muy importante esta parte de poder nosotros ver qué estamos haciendo para tratar de compensar el mal dormir, ¿sí? Y en cuanto a esta situación, perdón, de pacientes enfermos con COVID, creo que es realmente una enfermedad muy, muy desagradable, muy fea, más allá de todo lo que sabemos que es esta pandemia. Creo que emocionalmente es una enfermedad que es bastante abusiva, porque aparte nos aísla. Entonces, el hecho de tener que estar aislado, si estoy dentro de casa, el sentirme mal, el estar padeciendo tantas cosas, y aparte de estar aislado de mis familiares o de mis seres queridos, híjole, creo que eso también es algo que los afecta muchísimo. Y también el pensar que muchas veces la estabilidad que uno pudiera tener en este tipo de enfermedades es muy volátil. Entonces, eso también bueno, lo he visto mucho en pacientes que han presentado COVID, esa sensación de es que ahorita estoy bien, pero hace rato estaba muy mal, o estaba muy bien y me compliqué y cosas por el estilo. Creo que son situaciones que también afectan emocionalmente a los pacientes, y por consiguiente, pues, su buen dormir. Muy bien, muchas gracias. Saben, en este primer bloque podemos rescatar algunas ideas que me parece que son muy importantes. El tema de que estamos identificando o estamos comenzando a identificar grupos de alto riesgo de trastornos del sueño, eso es algo muy importante. Punto número 2, el tema de la disregulación hormonal que se pudiera estar presentando por permanecer encerrados de inicio en una terapia intensiva y luego posteriormente en casa, ese es otro factor que vale la pena mencionar. Y tenemos el punto del duelo. El duelo porque hemos perdido muchas cosas. Hemos perdido nuestro estilo de vida, la posibilidad de salir a la calle y de caminar. Hemos perdido la oportunidad de salir a la calle y respirar libremente. Ahora tenemos que salir con cubrebocas. Pero bueno, pues a todos nos tenemos que adaptar. O usamos cubrebocas y nos cuidamos muchísimo, o nos enfermamos. Entonces, bueno, pues definitivamente tenemos que generar un cambio
Sí, claro, a veces no nos gustan los cambios o estamos acostumbrados a la cotidianeidad. Sin embargo, pues hay que adaptarnos para poder mantenernos sanos y que eso nos permita vivir bien. Bueno, tenemos la oportunidad de revisar un video en el que podemos revisar algunas de las características específicas de la ansiedad. ¿Producción me pudiera ayudar reproduciendo el video? Muchas gracias. La ansiedad es, como la podemos definir biológicamente, es una respuesta adaptativa que primero nos permite detectar que hay peligro y segundo nos prepara a contender en contra de ese peligro. Ahora, hay que aclarar que por un lado tenemos nosotros una ansiedad que de acuerdo a esta definición pues es perfectamente normal, que no podríamos nosotros subsistir con ella, puesto que si no reconocemos que hay peligro y además no nos preparamos a contender contra él, pues podremos morir o podremos ser seriamente pues, dañados. Ahora, ¿cuándo es que se torna esta ansiedad en una ansiedad patológica? Bueno, pues cuando las respuestas que nosotros tenemos y que nos las dan estos mecanismos que nos preparan a contender contra ella, como son palpitaciones, como es falta de aire, como es ese tipo de cosas, ¿verdad? Pues entonces ya estamos en presencia de una ansiedad patológica. O sea, en otras palabras, cuando el estímulo que despierta esa ansiedad, esa respuesta a ansiedad, está muy por arriba, o mejor dicho, cuando la respuesta está muy por arriba del estímulo, ¿verdad?, que la despierta, o bien cuando ni siquiera existe el estímulo y tenemos todas estas respuestas adaptativas, pues estamos nosotros dentro de lo que podríamos llamar una ansiedad patológica. Y esto pues se debe a que existen en nuestro cerebro pues una serie de mecanismos que son los que se encargan de darnos esta respuesta, que como les digo pues es una respuesta normal, una respuesta deseable. Sin embargo, pues como todo, hay frecuentemente estos mecanismos, por razones que pues no sabemos, estos mecanismos se alteran y entonces comienzan a aparecer pues una serie de respuestas que no esperábamos, como es la ansiedad patológica. Bien. Siempre con el agradecimiento a nuestros compañeros de UNAM Global por la generación de este material. En este caso en específico, el doctor de la Mora nos relataba que la ansiedad es una emoción que se va a presentar primordialmente ante un cambio. Y bueno, pues, ¿qué ejemplo más contundente que un cambio llamado pandemia que, como ya nos comentaban los especialistas, pues nos obligó a encerrarnos en la casa, perdimos la posibilidad de tener conducta de manera regular de lunes a viernes, de descansar de manera regular en fin de semana, de ir a trabajar en la mañana o en la tarde, pero en general este cambio llamado pandemia pues nos obligó a rehacer nuestros horarios, nuestras actividades, y ese es uno de los principales factores que nos ha mantenido ansiosos, un poquito insomnes, un poquito deprimidos en este periodo. Entonces, bueno, ahora la pregunta que quisiera hacerle a los tres es la siguiente. Considerando este año de pandemia, ¿creen ustedes que estemos ante la posibilidad de que se pudiera presentar algún nuevo trastorno del estado de ánimo? Es decir, generalmente hablamos de variantes de la ansiedad, de variantes de la depresión, pero ¿podría haber alguno relacionado específicamente con la pandemia por COVID-19? ¿Qué opinan, doctora Margarita? Es una pregunta interesante. Sin embargo, creo que será difícil de contestar. Una es que no tengo la respuesta, pero la veo
complicada tener una pregunta porque hay muchos factores en juego, ¿no? O sea, no solo es un factor biológico, que es el virus, sino hay otros factores, ¿no? Los cambios en el estilo de vida, quien haya tenido pérdidas familiares, económicas, laborales, etcétera. No, desde mi punto de vista, y con los pacientes que he visto con COVID, desde leve hasta grave, no me parece que tengamos la suficiente información para pensar en un nuevo trastorno del estado de ánimo. Yo creo que conforme pase el tiempo vamos a ver que los síntomas, pues sí, fueron quizá detonados por un estado inflamatorio sistémico, ¿no? Que es lo que nos causa el COVID. O sea, COVID no solo es una infección de vías respiratorias superiores o una neumonía en el peor de los escenarios. No, COVID es una enfermedad inflamatoria sistémica, como pareciera a veces comportarse como una enfermedad autoinmune, ¿no? Tipo lupus o estas enfermedades terribles y que atacan muchos órganos. Creo que a través del tiempo tendremos esto más claro. Por el momento no creo que haya la suficiente evidencia. Sin embargo, hay síntomas. Los síntomas ahí están, tanto en pacientes con COVID leve o recuperados de COVID leve o recuperados de COVID grave. Y aunque no integremos un diagnóstico nosológico como estamos acostumbrados a hacerlo, hay que abordar esos síntomas y hay que tratarlos. Muy bien, doctor Barrera, ¿qué opinas? Sí, de acuerdo también con la doctora Margarita, lo que hemos visto, lo que sea en la práctica clínica, sí, pues en parte pues ya habíamos comentado, pues el confinamiento no ayuda, todo esto del virus, pero también pues influye mucho pues la herencia, las experiencias previas de las personas, la personalidad también, y lo que hemos visto es que pues algunas personas pues sí tienen como miedo mucho pues al COVID, miedo a contagiarse, miedo a salir, siempre están pensando o rumiando sobre el riesgo de contraer el COVID, pero ya de acuerdo a lo que sea la clasificación de los trastornos mentales, que en este caso nos basamos en el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales en la 5ª edición, pues ahí podríamos englobar lo que sería en un trastorno de ansiedad específicamente. Puede ser una fobia específica, puede ser un trastorno de ansiedad generalizada por las mismas preocupaciones que tienen las personas, pero como tal, algún trastorno como de ansiedad debido a COVID, todavía no, tal vez a lo mejor haya investigaciones y en el DSM-6, pues a lo mejor se pueda incluir. Hay algunos reportes también en cuanto a la literatura que también existe lo que sea la coronafobia, que es obviamente pues el miedo a contraer lo que sea el COVID, pero ya serían como ya términos que se describieron y pues que se utilizaron apenas, ¿no? Obviamente por lo de la pandemia, pero tal vez más adelante podríamos ver alguna parte de la misma ansiedad que lo podemos denominar pues trastorno de ansiedad por COVID. Qué interesante el tema de la coronafobia, claro que sí. Eli, Anaya, ¿algo que quisieras compartir en este sentido? Sí, claro, creo que esto que comentan los doctores es muy cierto. Creo que es muy temprano como para saber si en algún momento se está gestando algún trastorno nuevo. Creo que sabemos que está pasando, pero creo que tener los elementos necesarios para ya diagnosticarlo como tal es complicado. Y también esto que comentaba el doctor, ¿no? Bueno, pues si partimos de lo que tenemos, y lo que tenemos es un antes y un después del COVID, y antes del COVID teníamos el DSM-5, creo que lo podríamos agrupar dentro de los trastornos por estrés postraumático,
que básicamente es lo que tenemos en este momento, ¿no? Entiendo que todavía no termina esta situación y lo preocupante es que conforme más tiempo de confinamiento o de aislamiento, pues los síntomas se irán agudizando. Entonces creo que habrá muchas situaciones que se irán presentando, no solo cuando regresemos a la nueva normalidad, sino tiempo después. Creo que esto da mucho material para trabajar, desafortunadamente, en el sentido de los trastornos emocionales o anímicos. Claro, de acuerdo con ustedes, aunque un año encerrados en casa es muchísimo tiempo para comprender la naturaleza de una enfermedad nueva, quizás todavía es poco tiempo. Y vamos a ver qué sucede con la evolución de los pacientes, cómo evoluciona también la población en términos de salud mental, y ya tendremos oportunidad de ver si surge o si se pudiera acuñar un nuevo trastorno del estado de ánimo relacionado al COVID. También, así como existen algunos reportes que han propuesto el nombre de la coronafobia, también hay quienes han propuesto el término covidsomnia en relación a la alta prevalencia de síntomas de insomnio en los pacientes que se han infectado y se han recuperado de COVID-19. Entonces, bueno, en este sentido, justamente hay una variante de la ansiedad que tiene que ver precisamente con esta expectativa de enfermarnos. Entonces, Gaby, ¿nos podrían ayudar, por favor, proyectando el segundo video? Sabemos que el COVID-19 es altamente contagioso y esto está haciendo que muchas personas empiecen a sentir ansiedad acerca de su salud y del contagio. Es una reacción normal, todos sentimos cierto nivel de ansiedad, pero algunas personas sienten un poco más que otras, y esto está relacionado con factores que los predisponen a esto. Entonces, normalmente sabemos que personas que tienden a ser ansiosas o tienden a la depresión, por ejemplo, pueden sentir este trastorno que llamamos ansiedad de salud, que antes se conocía como hipocondria. La ansiedad que está sintiendo ahorita la mayor parte de la población es racional, ¿no? O sea, hay que validar el que sí estamos pasando por un momento de salud que antes no conocíamos. Entonces, este miedo a la incertidumbre es una cosa que en algún grado todos estamos sintiendo. Entonces, pues mucho tiene que ver con la exposición a la información. Ahorita en cualquier noticiero, en cualquier podcast, en cualquier medio de información nos están dando datos acerca del COVID y de lo contagioso que es, ¿no? Entonces esto pues sí nos pone en un estado de alerta que a lo mejor antes no iban a sentir. Y por ejemplo, ahorita que está cambiando la temporada, están iniciando mucho las alergias, ¿no? Entonces a lo mejor síntomas que el año pasado también tenía la gente y que ni se estaban dando por enterados, ahorita son los mismos, pero que a lo mejor ahora están relacionando con el COVID. Entonces es mucho de la exposición a la información. Si las personas sienten que esta ansiedad les está imposibilitando, pues entonces acudir a la atención que se da específicamente para nosotros en la UNAM, en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, y a nivel de la población general en la página del Gobierno Federal. Podemos pensar en ejercicios de respiración, por ejemplo, que se llaman diafragmática, que es esto cuando como que sacamos un poco la panza, las costillas se nos como notan más. Respirar profundamente varias veces. También hay ejercicios de relajación muscular y una identificación de estos pensamientos ansiosos. Entonces, estar conscientes de que tenemos esta ansiedad, y cuando empiece la persona a pensar en esto, tratar de parar el pensamiento distrayéndose con otra cosa. Entonces, para esto es importante tener una rutina, porque ahorita que estamos en la primera semana de la sana distancia, pues
justo es apenas la primera, ¿no? Entonces sería importante que empezáramos a tener una rutina preparada para las siguientes semanas en las que, aunque estemos en aislamiento, pues las personas tengamos como los horarios fijos de comida, que nos bañamos diario y que se haga cierto nivel de actividad física. Todo esto ayuda a reducir la ansiedad. Excelente. En este sentido queremos recordarle a nuestra audiencia que tener ansiedad por la expectativa de que nos pudiéramos enfermar es algo que a todos nos puede suceder, sobre todo cuando estamos viendo pues que la situación de la pandemia ha durado durante algún tiempo y a veces recibimos mucha información que de una manera u otra nos puede poner ansiosos. Sin embargo, bueno, pues como ya pudimos ver, también hay alternativas de tratamiento que podemos buscar. Hay servicios de salud mental que están atendiendo a la población de manera virtual. Y bueno, pues el tema es buscar ayuda y no quedarnos con nuestros problemas de ansiedad. Si estamos irritables, si estamos nerviosos, si tenemos palpitaciones frecuentemente, nos sonrojamos, si no podemos dormir y esto ya empieza a dificultar nuestro funcionamiento diario, vale la pena buscar ayuda. Bueno, muy bien. Continuemos con esto. Hay un tema muy interesante en el sentido de que tendríamos que empezar a hablar de alternativas. ¿Qué podemos hacer para que empecemos a sentirnos mejor en términos de estado de ánimo y en términos de calidad de sueño, de relaciones interpersonales? Entonces, bueno, doctor Andrés Barrera, ¿qué nos pudieras aportar en términos de qué podemos hacer nosotros como para ir planeando cómo estar mejor en términos de salud mental, echarlo a andar, por supuesto, y sobre todo reincorporarnos de la manera más adecuada a nuestras actividades diarias, porque eventualmente vamos a regresar? Sí, así es. Yo creo que lo importante es tener como una rutina específica en el día. Si bien, por ejemplo, la mayoría de nosotros estamos trabajando en línea, pues tener alguna rutina, lo que sería en casa, el hacer una actividad física, el exponerse en la medida de lo posible a la luz del sol, el tener pues actividades recreativas, podemos leer, escuchar música, también sirve mucho actividades relajantes. A veces hay videos de mindfulness, que mindfulness son técnicas de relajación basados en la atención en la respiración y las sensaciones del cuerpo. Y eso ayuda mucho, sobre todo para mejorar el estrés, la ansiedad y sobre todo pues el sueño. También lo importante de estas actividades es tener hábitos adecuados de sueño, tener un horario fijo para acostarse, levantarse, el que antes de acostarse pues evitar exponerse pues a lo que sea aparatos electrónicos, sobre todo celular, televisión. Es muy frecuente que debido al confinamiento ya estamos retrasando mucho nuestra hora de acostarse, igual de levantarse, ya se está retrasando nuestro ciclo circadiano. Por lo mismo que estamos expuestos a aparatos electrónicos, entonces lo importante es limitar lo que sería la exposición a aparatos electrónicos antes de acostarse. También limitar la cantidad de noticias. Muchas noticias actualmente pues nos hablan pues de aumento de casos de COVID, de problemas económicos. Entonces sí hay que limitar todo eso porque eso genera más ansiedad. Y en caso de que aún así persista el insomnio, a pesar de todas estas actividades rutinarias que nos puedan ayudar a la salud mental, o que uno se sienta mal en su estado de ánimo, que se siente cansado, con problemas de la concentración, con fatiga, con preocupaciones, con mucho nerviosismo, con mucho estrés, pues sí sería necesario que acuda con, ya sea a una clínica donde brindan servicio de salud mental. Excelente. Margarita, ¿cómo podrías ahondar información en este sentido, por favor?
Bueno, ha sido yo creo que un tema global y un temor global el sentir algún síntoma y pensar que es COVID, ¿no? Y los neumólogos tienen llena la consulta de pacientes con ansiedad que piensan, ¿no?, que tienen COVID porque les falta el aire. Entonces, yo les digo a los pacientes y a mí misma me lo digo, ¿no? Recordemos estas cifras que oíamos muy al principio, justo el doctor Samuel Ponce de León las decía en estas cápsulas informativas de la UNAM. De todo, o sea, de 100 pacientes, 80 pacientes van a tener o sea, el 80% va a tener una enfermedad grave, leve, 80% tiene una enfermedad leve, 20%, 15% moderada y 5% grave. Y de ese 5% grave, un 1 a 2% estará en una unidad de cuidados intensivos y lamentablemente fallecerá. Al final, el porcentaje de fallecimientos es muy bajo y de enfermedad grave también es relativamente bajo. Entonces, hay que concentrarse en la posibilidad de, en el 80% de posibilidades que hay de que si estoy enfermo, tengo una enfermedad leve. Este pensamiento ayuda a poder disminuir la ansiedad cuando presentamos algún síntoma. Las rutinas son muy importantes y lo que nos da estructura como sociedad pues son los horarios, ¿no? Los horarios de trabajo. Si no tuviéramos que cumplir con un horario de trabajo, seguramente no llegaríamos, ¿no? O llegaremos un día sí y un día no, pero tenemos, ¿no?, algo que nos dice, bueno, tienes que llegar al trabajo. Estas cosas que nos daban estructura ya no, pues, se han modificado. Es muy importante que nosotros no las autoimpongamos, ¿no? Y tener que levantarnos para algo todos los días. No importa si es para salir a pasear al perro, pero concentrarnos en una actividad por la que me tengo que levantar y salir de la cama hoy. Es importante también continuar con esta rutina que teníamos, ¿no? O sea, generalmente todos nos bañamos, nos medio acicalamos y salimos a trabajar. Y eso también ha dejado de pasar y es parte de lo que nos aporta bienestar. Entonces es importante bañarse, no quedarse en pijama, ¿no?, todo el día, salir de la cama, aunque estemos cansados, aunque no tengamos nada que hacer, etcétera, pues salir de la cama y limitar el tiempo de exposición a pantallas, limitar las horas que pasamos en cama y el ejercicio. El ejercicio es verdaderamente algo que nos ayuda, ¿no?, a dormir mejor y hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Hasta con una cuerda, ¿no?, de estas que saltábamos la cuerda, si no tenemos más recursos o más espacio o etcétera, es muy simple tener una rutina de actividad física, preferentemente en la mañana, que nos ayudará a tener un sueño de mejor calidad. Si después de determinado tiempo, que son arbitrariamente 3 meses, los síntomas de insomnio persisten, hay que buscar tratamiento médico. Muy bien, excelente. Están saliendo muchos comentarios que son muy útiles para nuestra audiencia y eso es muy importante. Eli, ¿nos podrías comentar por qué es importante que la gente deje de usar pantallas que le estén dando iluminación artificial, sobre todo en las horas previas a acostarse? Porque creo que esa es una necesidad muy importante en la población, sobre todo ahora que estamos en cuarentena. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Sí, claro. Esta parte de exponernos, como bien decían los doctores, el cerebro libera sustancias que nos van a promover la somnolencia y esto se hace a través de los cambios importantes en la intensidad de la luz.
Entonces, cuando nuestro cerebro está reconociendo o está viendo que hay luz, obviamente le dice a nuestro sistema, mantente alerta, ¿sí? Entonces, este importante factor que mencionaban como exponernos a la luz, ¿no? Por la mañana, abrir cortinas, ventilar, esta situación de apagar luces una hora antes, idealmente una hora antes en adultos, tal vez un poquito más en niños, apagar luces para que el cerebro reconozca los cambios en la intensidad de la luz ambiental y que pueda empezar a liberar melatonina de una forma que nos ayude a conciliar el sueño, ¿sí? Creo que es bien importante también mencionar que las cosas que podemos hacer nos dan una sensación de control. Entonces, el autocontrol es sumamente importante para mejorar nuestro estado de ánimo. La sensación de poder levantarme a cierta hora, la sensación de poder hacer mis actividades, la sensación de que no todo está fuera de nuestras manos, es sumamente importante para darnos seguridad y darnos tranquilidad. Emocionalmente, los pensamientos que nos pueden dar tranquilidad, hay personas que la sensación de lavarnos las manos me da tranquilidad. El hecho de usar un cubrebocas me da tranquilidad. El hecho de poder no salir, incluso hay personas que dicen, no, yo estoy muy bien sin salir porque no me expongo y porque no expongo a nadie. Entonces, creo que fomentar esta sensación de control en nosotros mismos nos puede mucho ayudar a lidiar con el estrés. Básicamente es la situación que nos tiene que importar, aprender a lidiar con el estrés de los nuevos factores, teniendo yo el control. Sé que hay cosas que están fuera de mi control, pero lo que esté dentro de mi control lo voy a realizar. Entonces, esta parte de la exposición a luz artificial, esta parte de tener control sobre mis horarios, esta parte de tener control sobre estamos hablando mucho de las cosas negativas que ha traído el COVID, pero hay también situaciones que pudiéramos pensar que han beneficiado en el sentido de hay más relación con los hijos, más acercamiento, ya no es esta parte solo de irlos a dejar y los recojo después de la escuela y ahora sí, ya vamos a convivir, ¿no? Hemos aprendido también nuevas cosas y como bien decían, creo que el hecho es aprender a reconocer que tenemos que cambiar, pero idealmente tenemos que hacer lo mejor para cambiar de una manera positiva. Bueno, qué atinados comentarios de los tres. Esto de los cambios positivos o de las consecuencias positivas que pudiéramos obtener en relación al COVID me hace recordar que ahora hay quien ha adquirido el hábito de lavar el dinero. Hay comercios en donde no te reciben las monedas y los billetes con la mano, sino que te piden que los eches en una pequeña bandeja donde hay agua con cloro. Y entonces, pues bueno, qué increíble. Y además, qué razonamiento tan lógico. Yo no sé por qué no se nos había ocurrido antes de la pandemia, pero considerando que las monedas y los billetes van de mano en mano durante quién sabe cuánto tiempo y eso pudiera ser un medio de transmisión de enfermedades, pues creo que efectivamente estamos ante una necesidad de cambio, pero también de cambios, ¿por qué no decirlo?, positivos que de alguna manera van a reflejarse en una mejoría en nuestra salud. Y bueno, ¿por qué no hablar del lavado de manos frecuentemente? En el sentido de que pues estas infecciones respiratorias que nos transmitíamos por darnos la mano o por saludarnos de beso o el abrazo, pues bueno, quizás vamos a extrañar algunas de nuestras conductas o de nuestros hábitos para socializar, pero definitivamente esto también nos permite reflexionar en el sentido de que nuestra salud es primero. Bueno, eso en un sentido. En otro sentido, justamente la parte del control de la iluminación, el exceso de iluminación en la noche es algo muy importante. Y algo que también tenemos que destacar es la necesidad de mantenernos en ambientes iluminados durante la mañana y la tarde. Uno de los factores que también nos están
alterando o disminuyendo la calidad de sueño es que quienes vivimos en lugares pequeños donde entra poca iluminación durante el día y además tenemos que estar ahí porque estamos en cuarentena, también nos está haciendo falta la estimulación luminosa natural durante el día. Es algo que se tiene que promover para que haya mayor sensación de alerta. Y esta alerta nos ayuda a estar despiertos durante el día para que se acumule la necesidad de sueño. Luego entonces en la noche podamos descansar mejor. Y un tema muy interesante que nos mencionabas, Margarita, en el sentido de salir a caminar con los perros. Qué interesante que años atrás se empezó a acuñar y a usar el término de la terapia asistida por animales. Qué mejor momento si tenemos alguna mascota en casa como para sacarla a caminar un rato en la mañana, un rato en la tarde, claro, con nuestro cubrebocas, guardando la distancia, etcétera, etcétera, pero que simplemente esa conducta de salir, de romper con la rutina, de romper un poquito con el encierro y pues que nos dejemos acompañar y recibir y dar afecto de esa mascota, también se convierta en una especie de factor que nos ayude a mantenernos en un buen estado de ánimo. Muy bien. Bueno, continuando con esto, precisamente está el tema de la actividad física y uno de los factores que ahora estamos padeciendo, pues es que no hay gimnasios, no hay gimnasios abiertos, incluso ocupar algunos aparatos, si es que no fueron sanitizados, se podría convertir en un factor de riesgo de contagio. Entonces, ¿qué recomendaciones podrías darnos, doctor Barrera, en el sentido de cómo poder incrementar nuestro nivel de actividad física, en qué horarios y cómo podría ayudarnos esto a tener mejor estado de ánimo? Sí, claro, la actividad física es fundamental, de preferencia que sea en la mañana, como ya habíamos comentado, con la exposición a la luz del sol, ya que la luz del sol, pues esto hace que nos alerte, que nos despierte, y además porque también por medio de la luz del sol se libera lo que sea la vitamina D, que hay algunos estudios que son en parte controversiales, que en el caso, por ejemplo, de COVID, que las personas que tienen COVID grave, sobre todo que tienen hospitalizaciones, se ha visto en algunos estudios que hay una disminución en las concentraciones de vitamina D. Entonces, pues sí se recomienda lo que sería, pues, exponerse a la luz del sol, a veces caminar, obviamente, como ya lo había comentado, con sana distancia, con el uso de cubrebocas. Sin embargo, pues, aunque sea en el aire libre, pues el riesgo de contagio es bajo. El riesgo es mayor de COVID, sobre todo en espacios cerrados, en espacios que no estén ventilados. Cuando, por ejemplo, si uno hace ejercicio en un parque, en la calle, pues no hay tanto problema, nada más de que si hay personas alrededor de ahí, pues solamente alejarse un poco. Muy bien, muchas gracias. Y otra de las posibilidades que podríamos explorar para tratar de tener un mejor estado de ánimo podría venir desde la alimentación. Doctora Margarita, ¿qué nos podrías aportar en el sentido de la alimentación en términos de horarios, por una parte, pero también en términos de la composición alimenticia y sobre todo hablarnos un poquito de esta información reciente respecto a que algunos alimentos nos podrían ayudar a producir algunos neurotransmisores, entiéndase sustancias que sirven para que se comuniquen nuestras neuronas, y estas sustancias nos pudieran ayudar con el estado de ánimo. Bien, bueno, es importante, como debe serlo siempre, mantener una alimentación adecuada, ¿no? La salud descansa sobre 3 pilares. Uno es el ejercicio, otro es el sueño y otro es la alimentación. Como ya todos lo sabemos, lo ideal es hacer 3 comidas al día.
no prolongar los tiempos de ayuno, que también sucede, ¿no? Cuando se nos desestructuran un poco los horarios de trabajo o de sueño, a lo mejor hacemos 2 comidas muy pesadas al día y nada más. Lo ideal es mantener 3 comidas y a mitad de la mañana o a mitad de la tarde una colación. En la noche comer alimentos que sean ligeros, idealmente 3 horas antes de irnos a dormir. Es importante tratar de no comer entre comidas, ¿no? Y visualizar lo que comemos, ¿no? De pronto vamos a servirnos una rebanadita de pastel, pero luego otra rebanadita, y cuando ya vemos, nos hemos acabado la mitad del pastel. Eso es un mal hábito, ¿no? Idealmente hay que visualizar lo que comemos o lo que vamos a comer y tener un tiempo, ¿no? Que también hay esto de atención plena en la alimentación, o sea, verdaderamente concentrarnos en lo que estamos y en este caso en la alimentación. Hay algunos alimentos, ¿no? Que tienen, digamos, históricamente se han recomendado por tener mayor cantidad de triptófano, que es un precursor de la serotonina, y que en teoría favorecen el que podamos conciliar el sueño. Sin embargo, no es que tengan un efecto determinante, ¿no? En el inicio o la calidad de sueño. Creo que lo que es importante es cuidar las horas, ¿no? Como el timing, ¿no? Pues la hora a la que comemos, y no comer excesivamente y evitar los ayunos prolongados. Sí, tienes toda la razón. Este tema de los ayunos prolongados me recuerda a algunos de mis pacientes que se levantan a las 11 o 12 del día, desayunan a la 1 de la tarde, comen a las 5 o 6 de la tarde, a veces se brincan la cena o a veces cenan demasiado, pero después de la medianoche. Justamente ahora que estamos en cuarentena, primordialmente los adultos jóvenes que no tienen alguna situación que los obliga a levantarse temprano, están desfasando su ciclo de sueño, pero también sus horarios de alimentación y también sus horarios de hacer ejercicio, de estudiar, etcétera, etcétera. ¿Qué nos podrías decir en este sentido, doctor Barrera? ¿Qué es el síndrome de fase atrasada de sueño? ¿Y cuál es tu experiencia con los pacientes en este periodo de pandemia? Sí, claro. Antes de definir lo que sea el síndrome de fase retrasada de sueño, tenemos que ver qué es un ciclo circadiano. Un ciclo circadiano es lo que serían las actividades que uno tiene durante un periodo de 24 horas. Entonces, este ciclo circadiano va a estar determinado principalmente por la luz del sol, que esto nos va a ayudar a que estemos despiertos. Ante la ausencia de la luz del sol y la oscuridad es cuando se libera la melatonina en la noche y en parte influye para que se facilite el sueño. Otro de los factores que hace que sea un regulador del ciclo circadiano es la actividad física, como ya hemos comentado. También en la actividad física durante el día, pues eso va a generar de que uno esté activo durante el día y en la noche tenga sueño. Otro, pues el horario de alimentación. También si tenemos horarios de alimentación irregulares, pues eso va a afectar lo que sea el ciclo circadiano, es decir, el sueño. Y pues las relaciones sociales es un factor muy importante. Cuando se altera el ciclo circadiano, es decir, si normalmente durante el día lo ocupamos para trabajar, para ir a la escuela, y si tenemos mucho sueño o durante la noche estamos muy despiertos, pues eso se va a alterar lo que sería el ciclo circadiano. Uno de los problemas del ciclo circadiano es el síndrome de fase retrasada del sueño, que su nombre se refiere a un retraso, lo que sea al inicio de sueño. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a dormirnos como entre 10, 11 de la noche.
Y este síndrome de fase retrasada, por lo regular ya las personas se duermen hasta las 2, 3 de la mañana, o incluso se acuestan desde antes, pero pues concilian el sueño hasta las 2, 3 de la mañana y se levantan hasta las 12 del día, 1 de la tarde, 2, y si logran levantarse en la mañana temprano, por ejemplo, para las clases en línea, pues no se pueden levantar, tienen dificultad para levantarse, y durante el día, si se levantan temprano, pues van a estar con privación de sueño, van a estar con mucho sueño durante el día, no van a rendir adecuadamente, pues, tanto en la escuela como en el trabajo, y eso también va a convertir en un problema, en el sentido de que pues van a tener alteraciones en las calificaciones, alteraciones en su trabajo, también mayor incremento en el riesgo de accidentes ocupacionales o automovilísticos, además también riesgo de depresión y obesidad. El síndrome de fase retrasada, pues, es muy frecuente, sobre todo en este tiempo de confinamiento. Hay muchos casos de que ya las personas ya están durmiéndose hasta las 2, 3 de la mañana y pues levantándose un poco tarde. Entonces esto se altera pues todo el ciclo circadiano y obviamente cuando ya quieren regresar a lo que serían sus actividades habituales o rutinarias de antes, pues van a tener dificultad para iniciar el sueño o dificultad para levantarse. Definitivamente. Y esa es una de las principales consecuencias o afectaciones de la pandemia sobre nuestro dormir, el que se atrase la fase de sueño. Hay algunas investigaciones en las que se ha descrito que incluso nuestro cerebro tiene regiones específicas y tiene procesos, vamos a decir, incluso genéticos que nos ayudan a dormir de noche a los seres humanos. Yo le digo a los pacientes que el ser humano está diseñado para dormir de noche, de manera que es un insulto atrasar nuestro horario de sueño, dormir poquitas horas de noche y el resto del ciclo de sueño dormirlo de día, porque ahí vienen ya los factores ambientales que van a disminuir la calidad en el sueño. Cuando amanece hay mayor iluminación, hay más ruido, hay más temperatura y todo esto en su conjunto hace que la calidad del sueño de este paciente con fase atrasada pues sea muy mala. Pero en otro sentido, Eli, una cosa es que me acueste tarde y me levante tarde, quizás completando unas 6 a 7 horas de sueño, pero ¿cuál sería la diferencia de esta fase atrasada de sueño respecto al insomnio? Y sobre todo matizándolo en el sentido del COVID. ¿Qué nos puedes decir de acuerdo a tu experiencia? Sí, claro. Bueno, como bien mencionaba el doctor, esta parte en la que el sueño se empieza a retrasar, no tiene que ver con una interrupción de lo que es el sueño, no hay múltiples despertares o no hay un despertar prematuro, simplemente se recorre el sueño. Esto quiere decir que en tiempo y en calidad tendría que ser un sueño normal. Simplemente lo empezamos muy tarde y por consecuencia se levantan más tarde. ¿Sí? En comparación con el insomnio, que sí hay una queja constante en la que estando en cama no puedo dormir. Regularmente o muchos de los pacientes que presentan insomnio van a estar presentando mucho tiempo en cama. Esta idea que tienen de voy a aprovechar lo más posible y me voy a acostar lo más temprano y entonces como no duermen también se levantan mucho más tarde de lo habitual, es sumamente malo para su sueño. Regularmente cuando nosotros dormimos mal, pasar demasiado tiempo en cama se vuelve insoportable, causa mucha ansiedad y mucho estrés el estar peleando. Los pacientes pelean con la idea de tengo que dormir. Incluso hacen algo que es sumamente malo para dormir. Se tensan y están repitiendo constantemente, tengo que dormir, esta parte de mañana me tengo que levantar y tengo que empezar a hacer cosas y si no duermo, obviamente me voy a sentir mal y y no voy a rendir en el día.
es muy común en los pacientes. Creo que el hecho de restringir el tiempo en cama y el de mantener los horarios fijos lo más posible nos ayuda a evitar los trastornos del sueño. Esta situación en la que el COVID también ha impedido que nosotros podamos salir o que las actividades se realicen desde casa, el home office, de alguna forma para cierto sector sí ha hecho que se ahorren tiempos de traslado que en esta ciudad son, bueno, uno agradece no tener que estar fuera, ¿no? Los niños también se ha visto que en lugares donde hay confinamiento los niños empiezan a dormir un poco más, ¿no? Aquellos que guardan de alguna forma con la estructura de su dinámica diaria, de sus hábitos, tienden a dormir un poco más por esta situación de no tener que trasladarse. Entonces, sí hay como este grupo o este sector de la población que le está costando mucho trabajo mantener como una estructura del día a día, mantener sus hábitos saludables. Y está la otra parte en la que, bueno, ya no tengo que salir y si no salgo me puedo levantar a la hora que quiera y como pues los niños algunas veces piensan que son vacaciones, ¿no? Y que bueno, pues como ya no salgo, pues entonces me puedo acostar más tarde, los papás empezamos a ser permisivos, ¿no? Entonces sí hay que tomar mucho en cuenta esta situación, hacerla consciente y tratar de evitar en lo posible malos hábitos. Realmente esa es la situación. Tenemos que empezar a hacer de nuestro día a día y de nuestro sueño, crearnos buenos hábitos saludables que fomenten un sueño reparador y evitar el insomnio o cualquier tipo de trastorno de sueño. Definitivamente mantener una estructura, como nos mencionaba también la doctora Margarita, es lo más importante. Estructura de actividades y tiempos en relación a las 24 horas. Claro, hay que enseñarle a la gente que uno de los mejores hábitos para dormir es comprender que hay horario para dormir, horario para trabajar, horario para ver la tele, horario para estar con la familia y nuevamente horario para dormir, pero no podemos considerar que podríamos estar despiertos durante la noche, estar dormidos durante el día. Y también viene una cuestión de actitud, como bien mencionas, Eli, en el sentido de que no tiene sentido pelearnos con nuestras enfermedades, en este caso con el insomnio. Esta actitud de me acuesto, no puedo dormir, me desespero, me frustro, me enojo, pues definitivamente es justo uno de los factores que no permite que la gente pueda dormir. Entonces, qué importante que estamos convergiendo en aportar información que le puede ser sobre todo útil para nuestra audiencia. En este sentido, me gustaría que entráramos al último bloque de esta mesa redonda, hablando de un común denominador en este periodo de pandemia. Me refiero al miedo. El miedo desde un punto de vista social se ha convertido en una más de las características de la pandemia. Producción, ¿nos pudieran apoyar con el siguiente video, por favor? Maestro Ricardo Trujillo Correa, académico de la Facultad de Psicología. Muy importante que tomamos en cuenta que cuando generalmente se habla de miedo, de pánico, se le da una connotación negativa, como si fuera algo que debiéramos de evitar, pero hay que entender por un lado, y eso nos permite hacer una reflexión amplia, que el miedo es un mecanismo de defensa de nosotros mismos, es un mecanismo de supervivencia. El problema está cuando de repente el miedo puede contagiarse, cuando de repente salimos de ciertas proporciones, puede convertirse en peligroso para la misma comunidad o para el grupo social que siente ese miedo. Entonces, generalmente Tardé y Le Bon, una serie de psicólogos sociales, habían trabajado ya esta dimensión de que generalmente es muy sencillo crear una multitud y una multitud es cualitativamente diferente a un grupo. Un grupo está reunido con un fin, con un objetivo particular, como puede ser una clase, como puede ser un concierto,
pero una multitud es una variación cualitativa del grupo porque no los une un objetivo, sino los une una emocionalidad. Entonces, si tú, por ejemplo, a una multitud la quieres convencer con racionalidad, no te va a responder favorablemente porque responde a imágenes. Entonces, haciendo el salto teórico a un poco la situación en la que estamos viviendo, básicamente es lo que está sucediendo. Estamos provocando multitudes con emocionalidades conjuntas y aunque tú de repente las llames a la razón, no van a responder a la razón, porque originalmente los seres humanos somos estéticos e imaginarios, no somos seres racionales. Si fuéramos seres racionales, bueno, otro gallo nos cantaría, y lo que en realidad sucede es que esta emocionalidad, que por cierto, una de las emocionalidades más sencillas de contagiar en la multitud es el miedo, entonces puede provocar efectivamente estas situaciones donde vemos comportamientos que uno no entiende, pero aún así, que uno no entiende, yo puedo encontrarme ayer en la misma situación en un supermercado, ver que de repente salían realmente de Superama algunas personas con unas bolsas de papel higiénico y hasta yo mismo pensé, chin, en la torre, pues a lo mejor yo también necesito papel higiénico, porque efectivamente esta emocionalidad conjunta se contagia, es muy sencillo. De repente te despierta un miedo y en ese miedo empezamos todos a comportarnos de manera común y similar. Lo que en este sentido entonces se recomienda, primero, mucha responsabilidad de los medios de comunicación, que parece que eso no en todos los casos, salvo sus honrosas excepciones, mucha responsabilidad porque se ha estado provocando el miedo, se han estado dando informaciones, atendernos a la información y a lo que las autoridades en este caso hacen referencia, evitar despolitizar esto porque evidentemente con la politización que traemos a cuestas, pues ahora todo el mundo dice, pues sí, es que este no sabe y cómo le vas a creer. Y entonces estamos en el peor de los escenarios porque en vez de generar una, como le llamaría Sherif, una meta supraordinal, donde independientemente de nuestras diferencias encontramos una meta superior que hace que nos conjuntemos en una sola forma, pues en realidad seguimos desperdigados y eso favorece, y eso es lo que me estoy temiendo, que en cualquier momento se salga de control y el problema no sea directamente, por ejemplo, ya el virus del coronavirus, sino el miedo, el virus del miedo que provoca entonces eventos masivos de pánico. Y en este caso, por ejemplo, ya había visto algunos videos de personas en Estados Unidos que se están empezando a pelear el papel de baño, videos de gente que de repente está haciendo compras masivas. Eso nos puede provocar entonces en algún momento algún tipo de tragedia que podríamos lamentar. Por eso entonces lo más adecuado, lo más recomendable, y aunque de repente uno piensa, ay, en la torre uno estudió 8 años para llegar a la conclusión, pues sí. Lo que la ciencia psicológica ha demostrado es que lo único que puede disminuir los efectos de una multitud en pánico o en este caso del rumor que puede producir exacerbar una serie de comportamientos es básicamente mantener información y contexto es lo único que puede disminuir y aminorar este tipo de fenómenos, porque básicamente de repente si te dicen es un virus que te mata, soy aterrorizado. Pero es un virus que mata efectivamente a las personas que tienen un sistema inmune comprometido y probablemente ya situaciones anteriores que están favoreciendo la pérdida de sus funciones vitales. Ah, bueno, entonces ya contextualizas. Por supuesto, hay que mantener las prevenciones, hay que mantener los tipos de requerimientos necesarios, pero psicológicamente hablando, cuando tú informas y das contexto, permites que la persona entonces pueda reubicarse y establecer un criterio de congruencia. El problema con este tipo de cosas es que cuando se investiga, Morán lo había investigado de manera muy interesante, el rumor tiene una característica principal para que se esparza. Más bien, 2 características principales. Número 1, si el rumor es importante para la persona, y número 2, si la información que se da es difusa. Si estos 2 elementos aparecen, estamos ante un evento de viral. Y por lo tanto, en este sentido, pues siempre sigue siendo esa recomendación, contexto e información, aunque suena que un psicólogo debería dar una serie de técnicas más elaboradas, más elementales, pero en realidad la ciencia psicológica es muy clara en ese sentido. Y a la hora de que entonces empezamos a poner las cosas en su justa medida, favoreceremos, por lo menos, que estos núcleos de multitudes
contagiadas del virus del terror y del miedo se disminuyan y sean más controlables y no vayan a provocar otro tipo de tragedias. Yo eso es lo que estoy esperando. A lo mejor en algún momento empiezan a surgir problemas, peleas en un súper, y eso no le conviene a nadie. De mencionar que el tema de la información precisa, la información certera y en un momento adecuado, pues es algo que nos puede vacunar contra el virus del miedo. Entonces, eso es muy importante que todos tengamos en cuenta. En ese sentido, a mí me gustaría que ahora nos dediquemos un poquito a informar a nuestra audiencia, uno, sobre los mitos o esa información errónea relacionada con COVID y posteriormente también pues dando la información adecuada. ¿Por qué? Porque además de la pandemia por la enfermedad provocada por el virus, pues también la otra pandemia de la que se habla es de la pandemia de información equivocada. Entonces creo que es muy importante ayudarle a nuestra audiencia y a la población en general con información verdadera al respecto. Doctora Margarita, ¿qué mitos o qué información equivocada te han dicho tus pacientes en relación al COVID? ¿Y qué es lo que tú les has respondido? ¿Cómo has contribuido para que cambie esa información, estén más tranquilos y sobre todo no tengan miedos innecesarios? Probablemente la información que está registrada, yo creo que a nivel universal, en relación a COVID es la sensación de falta de aire, ¿no? Y esa sensación de falta de aire es muy, muy frecuente en los síntomas de ansiedad, ¿no? La sensación de falta de aire es un síntoma de los más prevalentes en los servicios de urgencias, en la consulta del neumólogo, por supuesto, seguramente del médico general. Y lo que yo siempre les digo a los pacientes, por supuesto que hay que identificar que esta falta de aire no significa una falta de oxigenación, ¿no? Y eso lo podemos tener claro con un oxímetro. Si estamos oxigenando bien, ¿no? Generalmente arriba de 93, y tenemos la falta de aire, no tenemos por qué preocuparnos. Es importante, y es una recomendación que han dado muchos médicos expertos al respecto, tener un oxímetro en casa, ¿no? Como tenemos un aparato para checarnos la presión, o quien padece diabetes tiene un glucómetro, etcétera. Es más, como tenemos un termómetro, ¿no? Yo creo que todos tenemos más de un termómetro en casa. Es muy importante tener un oxímetro, porque el oxímetro nos va a orientar mucho, uno, a un manejo, a una identificación rápida de si tengo COVID y estoy está bajando mi oxigenación o no. Sí tengo sensación de falta de aire, pero mi oxigenación está bien. Y si mi oxigenación está bien, entonces le tengo que buscar por otro lado. La sensación de falta de aire se acompaña de palpitaciones, de insomnio, de tristeza, a lo mejor pérdida de peso, etcétera. Prácticamente podemos descartar una causa médica y estamos frente a un trastorno de ansiedad. Los trastornos de ansiedad nos dan síntomas de muchas cosas, ¿no? Al final, todo el cuerpo está inervado por el sistema nervioso autónomo y todo el cuerpo puede tener una manifestación de ansiedad que confundimos con otros síntomas como la disnea, bueno, la falta de aire, palpitaciones, opresión, hormigueo, ¿no? Parestesias, falta de fuerza, etcétera. Entonces, es muy importante hacer esta diferencia. Creo que es muy saludable para todos, muy seguro tener un oxímetro
en casa y ante la duda, checar la oxigenación. Si nuestra oxigenación está bien, buscar otra cosa. Qué importante lo que acabas de mencionar. Es indispensable asegurarnos que estemos oxigenando bien, por supuesto, y también, ¿por qué no decirle a la gente que es importante que se aseguren de que su sensor de oxígeno esté trabajando adecuadamente? Uno de los factores que puede dificultar que estos equipos funcionen bien, a veces simplemente el esmalte de uñas, Las uñas pintadas. el esmalte de uñas o las uñas que les llaman de acrílico, definitivamente no permiten que el oxímetro trabaje bien, y a veces nos espantamos porque podemos ver que nuestra saturación de oxígeno está disminuida, pero puede ser por eso. Entonces, sí, claro, usar el oxímetro y asegurarnos que esté trabajando adecuadamente. Perdón que te interrumpa, me parece muy importante, Claro. Porque además, siendo médico y todo, me pasó, que las pilas estén bien, ¿no? El oxímetro puede tener una barrita donde marca la carga de la pila, y a veces esa está baja. Entonces hay que tener presente que tenga pilas bien cargadas, porque eso hace que nos marque menos, ¿no? Entonces eso es importante también. Claro, qué bueno que lo mencionas. Si tenemos un equipo llamado oxímetro y no lo sabemos usar, pues definitivamente nos vamos a espantar de modo innecesario. Doctor Andrés Barrera, ¿qué otros mitos te han dicho tus pacientes en relación al COVID y tú qué les has contestado? Sí, bueno, en esta pandemia que se ha incrementado sobre todo la depresión, la ansiedad y el insomnio, más que mito, pues una creencia errónea que los pacientes que tienen insomnio, sobre todo pacientes que tuvieron COVID y presentan insomnio, es su percepción de que no durmieron nada, cuando pues sabemos que en el dormir tenemos varias fases de sueño, lo que sea la fase de sueño ligera, que está caracterizado por lo que sea fase 1, fase 2 de sueño y fase de sueño profunda, que es la fase 3 y la fase de sueño MOR. Entonces estos ciclos se van a repetir durante 4 o 5 veces aproximadamente durante una noche, pero en las personas que presentan insomnio, pues tienen mucho sueño ligero, tienen mucha fase 1, fase 2, tienen poco sueño 3 y fase de sueño MOR. Y al tener mucho sueño ligero, pues perciben que no duermen nada. Todos dormimos, nada más de que en estas personas que tienen insomnio y obviamente asociado a estrés, ansiedad y depresión, pues tienen un sueño ligero y perciben que no duermen nada, y eso genera pues más ansiedad y pues más insomnio. Es como un círculo vicioso. Claro, este tema es bien interesante. La percepción de dormir 0 minutos a la gente le llega a poner los pelos de punta. Entre miedo, entre frustración, entre enojos, hay una serie de emociones que ahí se vienen a entrelazar. Y doctor Barrera, ¿qué nos podrías decir en relación a estos 0.0 minutos de sueño que a veces nos dan los gadgets, las aplicaciones de los celulares, o a veces las pulseras o los relojes que ahora les llaman inteligentes, y que a veces nos dan estas lecturas equivocadas? ¿Qué le dirías a la gente? Sí, efectivamente, pues hay un boom sobre todo de las aplicaciones celulares para medir lo que sea el sueño, pero pues obviamente no es 100% objetivo. El único estudio que mide lo que sea la fase de sueño y la duración del sueño, pues la polisomnografía, que es el estudio del sueño en el cual pues se colocan electrodos en lo que sea en la cabeza, en las piernas, un sensor que mide la respiración entre la nariz y la boca, lo que sea una banda a nivel de tórax, abdomen, pero eso está más indicado más para problemas respiratorios durante el sueño, como ronquido y apnea de sueño, o algunas conductas durante la noche ya raras o extremas de inicio en la adultez, o con sospecha pues de narcolepsia, ¿sí? Pero estas aplicaciones pues miden erróneamente, tiene muchos falsos positivos y falsos negativos, ya que por ejemplo, hay algunas pulseras que miden lo que sería el sueño, pero solamente
mide pues la actividad muscular, es como un actígrafo similar. Entonces, si por ejemplo una persona que está despierta y no se mueve, pues ahí el aparato lo cataloga que está en sueño, cuando pues en realidad no es. Entonces el único estudio que nos determina si realmente está durmiendo y qué fases de sueño presenta, pues la polisomnografía, pero pues, obviamente por el costo, por el tiempo de espera, solamente está indicado pues ante ciertos trastornos, no para insomnio. Claro, ese es un tema muy interesante. Les comparto que tengo una de estas pulseras que te miden de todo. Y bueno, esta pulsera me indica que tengo que incrementar mi tiempo de sueño porque de acuerdo a la programación y a lo que registra, considera insuficiente que duermo 8 horas. Entonces, pues digamos que de alguna manera me está sugiriendo que trate de dormir 8 horas y media o 9, pero pues definitivamente también tenemos que decirle a la gente que el tiempo de sueño disminuye a través de la vida. Y pues sí, quizás cuando yo tenía 16, 18, 20 años podría haber tenido necesidad de dormir ese tiempo, pero bueno, pues pasadas algunas vueltas al sol, pues ya mi cerebro ya no necesita dormir tanto. Bueno, entonces, no caer en la preocupación por las indicaciones que nos den nuestros gadgets o nuestras aplicaciones de celular. Si tenemos sensación de que nos falta tiempo de sueño, bueno, pues entonces sí podríamos valorar ver a un especialista, pero no necesariamente considerar que tenemos un diagnóstico de una enfermedad por lo que nos indique un dispositivo de este tipo. Eli, ¿qué otros mitos te han compartido tus pacientes en relación al COVID y cómo has apoyado con información adecuada en este sentido? Ok, creo que parte de la situación que puede ayudar a que los pacientes estén mucho más tranquilos es esta situación de la psicoeducación del sueño, ¿no? Lo que mencionaban ya anteriormente, ¿cuánto tiempo tengo que dormir? Se ha generalizado que los pacientes llegan a consulta y dicen, es que yo no estoy durmiendo mis 8 horas porque en todos lados dicen que tengo que dormir 8 horas, ¿no? Entonces, cuando uno les explica que justamente, como tú bien mencionabas, el sueño y la necesidad de sueño va cambiando a través de los años, y uno les explica que ellos ya no tienen 15, 20 años como antes, que las demandas ambientales ya no son las mismas, esta parte de ir corriendo con los niños, traerlos del trabajo, toda esta aceleración que implicaba mucho más desgaste físico y por lo tanto necesidad de sueño, ya en edades adultas empieza a disminuir, ya la actividad física es mucho menor, las demandas económicas regularmente son personas económicamente más estables que se encuentran jubiladas o que trabajan menos tiempo o cosas por el estilo. Y entre el tiempo que ha pasado y entre que las actividades no son las mismas y entre que muchas cosas han cambiado, yo siempre les digo, oigan, no somos los mismos de la semana pasada y mucho menos los de hace 3 años, 4, 5, 7 años. Entonces, entender que el sueño va cambiando, pero que eso no implica no dormir, ¿no? Que dentro de esta necesidad de tiempo de sueño hay quienes son dormidores cortos y dormidores largos, ¿no? Esta preocupación constante de las parejas, ¿no? Las mujeres tienden a dormir un poco menos en ciertas situaciones y entonces no se conforman porque dicen, oye, y mi esposo duerme 9 horas, ¿y por qué? Si yo duermo 6 y con eso me siento bien, ¿no? Esta parte de reconocer que todos somos distintos y que la necesidad de sueño va a cambiar y que hay situaciones estresantes como la pandemia, recordamos que los estresantes no nada más pueden ser cosas negativas, sino también cosas positivas, ¿no? El nacimiento de un bebé, el casarnos, bueno, para algunos eso es algo positivo. Para otros no tanto, pero hay muchos tipos de estrés que nos pueden estar causando problemas para dormir, ¿no? El acostumbrarme a dormir con otra persona
Y a mí, en lo personal, creo que sí es bien fuerte esta situación de que los enfermos tengan que pasar solos su enfermedad o que la tengan que pasar aislados. Es una situación sumamente fuerte para los enfermos. Y no solo para ellos, sino también para la familia. Al entender que mi paciente o mi familiar está enfermo, es una situación sumamente fuerte que viene a mover mucho la estructura emocional. Esta parte del miedo que mencionaban, ¿no? Pero bueno, el miedo no viene solo, también viene acompañado de otras emociones que tampoco pueden, llega un momento de que están tan presentes y tan fuertes y tan continuas que llegan a ser abrumadoras, ¿no? Esta sensación de indefensión, de ya no puedo hacer más nada, o sea, ¿qué voy a hacer al respecto? O sea, por eso creo que esta situación de fomentar las percepciones de autocontrol con cosas que parecerían tan pequeñas, pero que realmente no lo son y que realmente van formando buenos hábitos, nos ayudan mucho, mucho a estructurar hábitos adecuados y una salud mental también mucho mejor. Qué importantes los comentarios de los tres. Y algo que vale la pena mencionar para cerrar este pequeño bloque de mitos es que empiezan a surgir muchos mitos en torno a la vacunación. Hay gente que ve la vacunación con miedo, con reservas, piensan que, pues, que definitivamente no es conveniente vacunarse. Y en ese sentido, bueno, pues definitivamente no estar vacunado, estar desprotegido, pues es una situación que no nos conviene a todos. Entonces, habrá que apoyar esta situación de que cuidemos nuestra salud, de que cuidemos nuestro estado de ánimo, cuidemos nuestro sueño y eventualmente cuando tengamos la oportunidad de recibir la vacuna, hay que recibirla con gusto, con seguridad, sabiendo que nos ayudará a estar más protegidos de esta pandemia y a salir adelante de esta situación de una manera más airosa. Entonces, es algo que quería recalcar. Bueno, muy bien. Saben, amigos de esta mesa redonda, audiencia, podríamos seguirnos aquí hablando de sueño durante varias horas, pero el tiempo es finito. Entonces, creo que estamos en tiempo de cerrar esta mesa. Doctora Margarita, ¿quisieras aportar algo brevemente? Pues sí, nuevamente agradecer la invitación y a todos los que nos vieron. Es importante, habemos un grupo de médicos afortunadamente cada vez más grande que nos dedicamos a esto y pueden ustedes buscar en la Clínica de Sueño de la UNAM, en otras instituciones también este servicio especializado. Quiero decir finalmente que dormir otra vez es uno de los pilares sobre los que descansa la salud. Ahora dormir bien es más importante que nunca, ¿no? Ya que durante el sueño también se fortalece nuestra respuesta inmune y que si no dormimos bien o si tenemos dificultad para permanecer despiertos durante el día, busquemos a un especialista. Prácticamente todos los trastornos de sueño tienen un tratamiento y el tratamiento es seguro. Gracias. Muy bien, muchas gracias a ti por tu apoyo. Doctor Andrés Barrera, un último comentario. Muchas gracias por la invitación. Añado que pues, el dormir es necesario. Ya habían comentado para la función inmune. Se ha visto que también el dormir poco pues tenemos mayor riesgo de contraer infecciones. Hay un aumento de lo que sea de interleucinas o citocinas, que son mediadores de la inflamación. El dormir poco es un estado proinflamatorio. Entonces, en este tiempo, pues hay que dormir de manera adecuada, de acuerdo pues a la edad de cada persona y siguiendo pues todos los hábitos de sueño, realizar
en la mayor medida actividad física durante el día, el tener actividades rutinarias durante todo el día, el tener actividades relajantes, el hacer técnicas de relajación, y pues es normal tener noches malas, no pasa nada, no porque uno tenga noches malas, pues esto se va a convertir en algo crónico o en algo peor. El insomnio, y como ya habían comentado, pues tiene tratamiento, se cura, y también todos los demás problemas de sueño tienen su debido tratamiento. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Psicólogo Elía Naya, ¿con qué nos podrías colaborar para cerrar esto? Ok, creo que esta situación en la que debemos de reconocer que nuestra vida cambió, de dejar de estar peleando con que queremos que sea como antes, ¿no? Recuerdo que antes los pacientes decían, no lo veo cuando esto pase. Y yo decía, señor, esto no va a pasar tan pronto. Entonces hay que entendernos ahora, ¿no? Creo que ya nos estamos dando cuenta, o hay gente que aún no se quiere dar cuenta que esta situación cambió definitivamente, y que en función de eso tenemos que empezar a adquirir nuevas herramientas que nos ayuden a lidiar más con el estrés, más con las emociones, más con el mal dormir, que nos ayuden a entendernos a nosotros mismos y entender que muchas veces de lo perdido, lo recuperado, ¿no? Entonces vamos a recuperar cosas que nos estaban haciendo bien, pero también es momento de empezar a cambiar y hacer cosas distintas, ¿no? A veces la gente me decía, es que yo antes hacía y deshacía y no dormía en 3 noches y no me afectaba. Y yo decía, bueno, sí, pero no eres el mismo de antes. Ya el tiempo ha pasado y entonces tu cuerpo te está cobrando factura. Y la idea de que podamos crear nuevos hábitos adecuados y saludables es para que en el futuro cualquier situación no nos pueda pegar tan fuerte como nos pudiera estar pegando en este momento la pandemia y el aislamiento. Entonces, reconocer mis estados emocionales, reconocer mis habilidades, mis herramientas, y también estas partes en las que no soy tan fuerte, me va a ayudar a afrontar mejor las situaciones, porque sé en qué cosas debo de trabajar. Entonces creo que eso sería muy importante, reconocer que el sueño, hay gente que dice, es que yo no sé por qué dormimos tanto, yo quisiera hacer muchas cosas y no puedo. Entonces, reconocer que el sueño es fundamental para nuestro bienestar y hacer de esto una prioridad es uno de los papeles importantes que nos toca a nosotros difundir, ¿no? Y también muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ustedes por su colaboración en esta mesa redonda. Ahí me gustaría contribuir con un par de comentarios en el sentido de que hay que evitar la automedicación. Cualquiera de nosotros en la audiencia, por ahí, si estamos durmiendo mal, si estamos ansiosos, si estamos deprimidos y conocemos a alguien que está tomando medicamentos para alguna de estas enfermedades, podríamos caer en la tentación de pedir un poquito de medicamento prestado. O a veces la gente, con el ánimo de querernos ayudar, pues nos ofrece el medicamento y definitivamente esto viene a complicar las cosas. Entonces, bueno, como decía la doctora Margarita, para eso hay especialistas, para eso hay clínicas especializadas. En lugar de automedicarnos, mejor vemos a un especialista que nos dé recomendaciones puntuales y específicas respecto a qué se puede tomar, en qué dosis, a qué hora, durante cuánto tiempo. Eso por una parte. Por otro lado, el consumo de drogas con la expectativa de que me ayuden a dormir y a estar más tranquilo, pues también es una puerta falsa. Entonces, definitivamente ni automedicarse ni consumir drogas nos va a ayudar a resolver los problemas, todo lo contrario, siempre puede haber grandes complicaciones. Entonces, seamos más conscientes de nuestra salud, y la mejor manera de recuperarla y de conservarla, pues es consultando a un especialista. Bueno, reitero mi agradecimiento a mis compañeros por haber participado en esta mesa redonda.
Quiero agradecer a la audiencia que atendió esta mesa, por supuesto, recalcando que el eslogan del Día Mundial del Sueño de este año es dormir bien, futuro saludable. Mantengamos la calidad de nuestro sueño para que podamos tener una calidad de vida adecuada y un futuro saludable y acorde con esto. A nombre de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM y de la Clínica de Trastornos de Sueño, agradezco mucho la atención de todos ustedes. Que tengan excelente Día Mundial del Sueño y resto del año durmiendo bien. Gracias a todos. Un abrazo. Gracias.